A ver, toda profesión tiene sus reglas, ¿no? Pero en el caso de la psicología, la cosa es distinta. Estas reglas no van de productos o de servicios, van de algo mucho más íntimo, más delicado, la protección de la mente humana. Y esa es, en realidad, la gran pregunta que vamos a explorar. La psicología tiene un poder inmenso, la capacidad de comprender, de influir, incluso de cambiar cómo pensamos y sentimos. Claro, con semejante poder, ¿qué barreras existen para asegurar que se use siempre para bien? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esto. Porque, a ver, los códigos éticos no aparecieron de la noche a la mañana. Son el resultado de una historia que a veces es bastante inquietante. Una historia que demostró que eran una necesidad absoluta, no solo una buena idea. Fijaos en esta línea del tiempo porque nos cuenta una historia. Tenemos experimentos que se hicieron famosísimos como los de Milgram sobre la obediencia o el de Zimbardo y la prisión de Stanford, pero también otros que cruzaron líneas éticas que hoy nos parecerían impensables. Todo esto dejó clarísima una cosa, hacían falta directrices y de forma urgente. El primer código de la APA en el 53 fue un paso enorme, pero, como vamos a ver, la historia no se detuvo ahí. Para entenderlo bien, vamos a viajar un poco en el tiempo, a uno de los casos más antiguos y reveladores. En 1924, un psicólogo llamado Carney Landis se propuso estudiar cómo se reflejan las emociones en nuestra cara. La premisa, en principio, parece inofensiva. Para provocar estas emociones, Landis reunió a un grupo de gente. Y ojo, que entre ellos había un paciente de un hospital con la tensión alta y hasta un chaval de solo 13 años. La primera prueba parecía muy simple. Oler un agradable aroma a sirope de limón. Claro que había trampa. No era sirope, era amoníaco. ¿Y esto? Esto fue solo el principio. El engaño era, por lo visto, parte fundamental del método. Pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Se fue poniendo cada vez peor. A los participantes se les pidió que metieran la mano en un cubo tapado. Dentro, sin que lo supieran, había ranas vivas. Y justo cuando tenían la mano dentro, recibían una descarga eléctrica muy fuerte, sin ningún aviso. Y aquí llega el momento, el más perturbador de todos, sin duda. A continuación, a cada participante se le entregaba una rata viva y un cuchillo, con la orden de que la decapitaran. Experimentos como este, que hoy son inconcebibles, son exactamente la razón por la que la psicología tuvo que pararse, mirarse al espejo y crear un sistema de reglas muy claras para proteger a todo el mundo. Vale, casos como el de Landis nos dejan claro el peligro en la investigación, ¿verdad? Pero los dilemas éticos no solo están en los laboratorios. La ética en psicología tiene dos caras muy diferentes, la del que investiga y la del que ejerce, la del terapeuta. Pensemos en las diferencias. Por un lado, en la investigación, el foco está en proteger a quienes participan y, por supuesto, en que la ciencia sea válida. Hay que evitar sesgos, publicar con honestidad. Pero en la práctica clínica, ahí la lealtad es otra. La prioridad absoluta es el bienestar y la confidencialidad de la persona que pide ayuda. Son dos mundos con responsabilidades muy distintas. Y todo esto nos lleva a un problema que es fascinante de verdad. Si la ética es tan crucial, ¿cómo se crea un marco que funcione para todos en un lugar tan diverso como Europa, con decenas de países, de idiomas y de culturas? Imaginemos la escena, años 90. Cada vez más profesionales se mueven de un país a otro. La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, la FEPA, se encuentra con un reto enorme. En teoría, un psicólogo al que le quitan la licencia en un país podría simplemente mudarse al de al lado y seguir trabajando. Hacía falta un criterio común, pero claro, intentar imponer un único código para todos parecía una misión imposible. Y esta tabla lo explica perfectamente. En lo básico, como la competencia o la confidencialidad, todos de acuerdo. Pero a partir de ahí, las diferencias culturales y legales saltaban a la vista. Mientras que en España se veía importante regular temas como los honorarios, los códigos del Reino Unido, los nórdicos, iban más allá, llegando a hablar incluso de la conducta personal del psicólogo fuera de la consulta. Un código único simplemente no iba a funcionar. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues una idea brillante, la verdad. En lugar de un código, crearon un metacódigo. No es un libro de reglas para el psicólogo de a pie, sino una especie de guía para las guías. Es decir, establece los principios universales que el código de cada país debe respetar, pero les da la flexibilidad para adaptarlo a su propia cultura y a sus propias leyes. Y en el mismísimo corazón de este metacódigo encontramos 4 principios. Esta es, básicamente, la columna vertebral de la práctica ética para cientos de miles de psicólogos en toda Europa. Es que, como decía Jeff Lindsay, uno de los que diseñó este metacódigo, la idea no es tener una regla específica para cada posible situación, que sería imposible. La idea es usar estos principios como una brújula, algo que te guíe para tomar la decisión correcta en cualquier contexto, ya sea terapia, investigación o docencia.
Y aquí los tenemos. Primero, y fundamental, el respeto. Tratar a cada persona con dignidad y reconocer su derecho a decidir por sí misma. Segundo, la competencia. No solo se trata de saber lo que haces, sino también de ser muy consciente de hasta dónde llegas, de tus propios límites. Tercero, la responsabilidad. Hacerse cargo del impacto que tiene tu trabajo. Y por último, la integridad. Ser honesto y transparente en todo lo que haces. Claro que esto no se acaba aquí. La reflexión sobre la ética es un trabajo que no termina nunca. El mundo cambia a una velocidad de vértigo, y con él la psicología y sus dilemas. El marco que tenemos hoy ya se está enfrentando a desafíos nuevos y muy complejos. A ver, pensemos un momento en los retos de hoy. ¿Cómo se garantiza la confidencialidad en una terapia online? ¿Cuál es el papel ético de un psicólogo en un contexto militar o de seguridad nacional? ¿Qué responsabilidad tenemos para luchar contra la desinformación en psicología? Y en este mundo de Big Data, ¿cómo protegemos de verdad la privacidad de la información más sensible de una persona? Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo deja todo en el aire. Este metacódigo ha demostrado ser un marco increíblemente sólido y flexible, pero ante los retos que ya están aquí, como la inteligencia artificial, los conflictos globales y la digitalización total de nuestras vidas, la pregunta sigue abierta. ¿Será esta brújula de 4 principios suficiente para navegar las aguas desconocidas del futuro de la mente?